predicar. Espero a Dios que estén teniendo una semana muy bendecida, que nos encontremos bien. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite una vez más estar aquí para impartir la clase. Espero en Dios que sea de bendición. Les agradezco porque usted siempre está pendiente. Que Dios me lo bendiga, que Dios me la bendiga grandemente. Y la verdad que les quiero felicitar porque ustedes han estado viendo la clase, han estado participando. Que el Señor me los bendiga grandemente y les animo, hermanos, a siempre escuchar la palabra del Señor, aprender juntamente conmigo, porque es lo más importante. Y más que todo, el Señor está hablando en nuestras vidas. Y quiero comenzar en esta hermosa hora con una oración. Quiero que en su oración pidámosle al Señor la guianza, que sea su Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, que nos dé el entendimiento para poder entender esa clase, de que hemos entrado a una unidad muy hermosa que es Cristo en el Apocalipsis. Vamos a estar entendiendo un poquito sobre esto. Quiero que usted y yo entendamos y de verdad comprendamos qué es el Apocalipsis, por qué se escribió y qué nos trae a nosotros como cristianos. Entonces, orémosle al Señor. Ahí donde usted está, si está en su recámara, si está en su sala, si está en su mesa, no importa. Cierre sus ojos y ore juntamente conmigo. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta hermosa bendición, donde nos permites una vez más, Señor, poder impartir y recibir de tu palabra. Que bendigas a cada hermano, cada hermana, Señor, cada persona que está escuchando este video. Que esta palabra llegue a nuestro corazón, nuestra mente, que podamos entender, Señor, podamos adquirir sabiduría y poder comprender, Señor, lo que es tu palabra. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, amado hermano, como les dije al principio, hemos entrado a una nueva unidad. Felicidades a cada uno de ustedes que ha estado estudiando juntamente conmigo. Y hemos entrado, como les dije, a la unidad de Cristo en el Apocalipsis. Bueno, el tema de esta mañana es el Cristo glorificado. Nuestro versículo clave se va a encontrar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Lo vamos a leer. Quiero que usted siempre mantenga su Biblia abierta. Es muy importante, no podemos estudiar sin nuestro material, que es la palabra del Señor. Entonces, abra su Biblia. Vamos a leer Apocalipsis 1, 18. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de el Hades. Nuestra verdad central en esta mañana es: Jesucristo glorificado tiene toda la autoridad. En esto nos vamos a basar en esta hermosa clase. Y bueno, quiero comenzar. Yo no sé, pero como que muchas veces cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, cuando escuchamos de que vamos a estudiar sobre el libro del Apocalipsis, como que en nosotros hay un cierto temor. Y en esta hora quiero que nosotros perdamos ese miedo de estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis tiene mucho que darnos a nosotros. Pero hay una cierta un cierto concepto que vamos a desvanecer en esta hora, que el libro del Apocalipsis está lleno de cosas y como que nos causa miedo, como que nos causa temor. Pero quiero decir, hermanos, que el libro de Apocalipsis no viene a nosotros para darnos miedo, no es para asustarlo, no es un libro de cuentos para que usted se asuste y le dé pesadillas y ya no pueda dormir en la noche. No. El libro del Apocalipsis tiene un gran propósito, que es revelar quién es nuestro Señor Jesucristo, tal como le veremos en aquel día glorioso. Ahora, vamos a comenzar. Para poder entender qué es el Apocalipsis, no vamos a estudiar todo el libro, pero vamos a estudiar un poquito sobre el libro de Apocalipsis y sobre lo que se trata, qué es lo que nos quiere enseñar. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalypto, que significa revelación, descubrir, manifestar o quitar el velo. Yo quiero que usted lo aprenda conmigo porque es muy importante. Ese es el significado de la palabra Apocalipsis. Viene del griego apocalypto, que significa revelación, descubrir, manifestar o quitar el velo. Ahora,
El libro del Apocalipsis parece a muchas personas ser un libro misterioso o un libro que solamente relata del futuro y un libro tenebroso. Pero la verdad, hermanos, que no debemos de confundirnos. No es para asustar a sus lectores, no es para causar miedo entre nosotros, sino que el libro del Apocalipsis es la revelación. De manera que yo entiendo, el libro del Apocalipsis es la revelación de dos cosas muy importantes. Número uno, la revelación de Jesucristo, y número dos, la revelación de las cosas futuras. Por eso es Apocalipsis, revelación. Nos ha venido a nosotros a revelar quién es Jesucristo y a revelar las cosas que han de acontecer en un futuro. Ahora, en esta unidad estudiaremos sobre la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, y en eso vamos a enfocarnos en esta clase. Es muy importante porque a veces, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado que muchas veces queremos estudiar la Biblia, somos muy estudiosos, pero cuando se trata del libro de Apocalipsis, como que ahí sí no le entramos mucho, como decimos, no, ahí no quiero entrar, o ese libro me da miedo, no lo entiendo. Está bien, yo entiendo, porque incluso yo he estudiado el libro de Apocalipsis y la verdad que es muy profundo y no puedo decir que yo le he entendido su totalidad, pero cada día vamos aprendiendo, hermanos. Y en esta clase me interesó mucho, y cuando yo leí esta clase dije, Señor, ¿qué es esto en que me he metido? Pero es algo muy maravilloso lo que he aprendido en esta clase, y eso es lo que yo vengo a transmitirles a ustedes. Ahora, para entender un poco sobre la revelación y sobre el libro de Apocalipsis, tenemos que entender una cosa: cuál es el contexto donde se encontraba, cómo fue que se escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, el libro de Apocalipsis fue escrito por el gran apóstol Juan, y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 1, que ahí es donde se describe, donde se da la introducción. Juan capítulo 1 versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias. Entonces Juan se establece como el escritor, dice yo Juan, y ahí está. El apóstol Juan se encontraba, cuando él escribió el libro del Apocalipsis, se encontraba en una isla que se llama la isla de Patmos. Hemos estado estudiando un poquito sobre esto con nuestro pastor José David Blanco en la iglesia los martes, pero yo vengo a recalcar esto porque es parte de escuela dominical. El apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos. Ahora en día usted puede buscar en Google y va a encontrar, puede buscar la isla de Patmos, y es una isla bien famosa, pero en ese tiempo no era un lugar turístico como ahora nosotros lo podemos buscar, sino que en ese tiempo donde el apóstol Juan recibió la revelación, la isla era una isla volcánica donde ahí se llevaban a los desterrados o a los prisioneros, pero más ahí llevaban a los desterrados. Y si no estoy mal, la isla de Patmos, se encuentra en el mar Egeo. Ahora, ¿por qué es que Juan recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos? Ok, el apóstol Juan había sido perseguido y él experimentó persecución durante su vida y su ministerio de la predicación del Evangelio. Entonces, a causa del Evangelio, a causa de la predicación del Evangelio, él fue desterrado, o sea, fue sacado de su tierra natal y fue llevado al extranjero, fue llevado a esta isla donde él tendría que vivir por el resto de su vida. Si no estoy mal, el apóstol Juan tenía alrededor de 90 años de edad cuando él recibió esta revelación. Y para mí, estudiando un poquito sobre Juan, me quedé muy asombrada sobre este gran hombre de la Biblia, porque este anciano, porque la verdad era un hombre ya anciano, que por causa del Evangelio, él decidió ser desterrado, salir, dejar todo por causa del Evangelio. Y me he puesto a pensar y me he hecho yo esta pregunta: ¿qué sería yo capaz de hacer por el Evangelio? ¿Qué sería yo capaz de dejar por el Evangelio? ¿Qué sería yo capaz de hacer por el Evangelio? Este hombre, este gran apóstol Juan,
él fue desterrado, dejando todo atrás y decidió irse a esa isla. No decidió, lo llevaron a esa isla, pero él no le importó, pero él no dejó de predicar el evangelio. Entonces este gran apóstol Juan, aún siendo desterrado, dejando todo atrás, dejando todo, fue llevado a causa de la predicación del evangelio. Ahora en día, ¿qué hemos dejado nosotros? ¿Qué tipo de persecución hemos pasado nosotros por el evangelio? Ahora nosotros podemos abrir nuestro celular y ahí recibimos la palabra del Señor. Ir a la iglesia, que algunas iglesias están abiertas como las de nosotros, y ahí recibimos el evangelio. Pero en esa época, hace años, hace miles de años, esos creyentes como el apóstol Juan, como muchos otros cristianos convertidos, tenían que pasar por la persecución para poder predicar el evangelio y recibir el evangelio. Entonces Juan para nosotros debe de ser un claro ejemplo, y le invito, hermano, a estudiar y leer las cartas del apóstol Juan, San Juan y el libro de Apocalipsis, porque nos enseña a nosotros una gran lección. Ahora, ¿quién le dio esta revelación al apóstol Juan? ¿Dónde la recibió y por qué la recibió? Bueno, Dios le manifestó al apóstol Juan esta revelación. Entonces Juan, el apóstol Juan, recibió esta revelación de parte de Dios mismo. Él recibió esta palabra donde le iban a manifestar las cosas que iban a suceder en un tiempo futuro. Juan, el escritor, formó parte del círculo íntimo de Jesús, ya que fue uno de los 12 discípulos que usted ya conoce. Entonces Juan convivió con Jesucristo durante su ministerio. Juan estuvo desde el principio durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver que a este hombre se le fue dado la revelación de Jesucristo. Y eso es muy importante que usted y yo entendamos esto. Hemos estado estudiando un poquito yo he estado estudiando, y la verdad que me he quedado muy impactada de una manera tan grande que usted no tiene idea, porque solamente con estudiar sobre este gran hombre de Juan, me he puesto a pensar, ¿qué daría yo por el evangelio? Muchos creyentes de esa época no les importaba dejar todo a un lado, no les importaba que los mataran, no les importaba dejar todo atrás. Ellos querían predicar el evangelio. Este hombre fue desterrado, fue sacado de toda la tierra y fue metido en una isla por causa del evangelio. Y he ahí, en su soledad, he ahí en esa isla, Dios le manifestó a él lo más maravilloso, que es el libro de Apocalipsis, el cual usted y yo debemos de estudiar. No nos tiene que dar miedo, no debemos de tomar el libro de Apocalipsis, como les dije al principio, como un libro lleno de temor, un libro que nos quiere asustar y nos da pesadillas. No es así. Nosotros debemos de estudiar el libro de Apocalipsis porque nos quiere revelar a nosotros Jesucristo, nos quiere enseñar a nosotros sobre lo que puede pasar, pero usted y yo sabemos y creemos que si le somos fieles al Señor, nosotros no vamos a pasar, ni vamos a ver todo lo que hay escrito en el libro de Apocalipsis, sino que veremos y seremos partícipes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la boda del Cordero. Y eso es lo que nosotros debemos de creer. Ahora, como les dije que esta clase es sobre, el tema es el Cristo glorificado, quiero que usted y yo entendamos. Si usted puede, ahí abra su Biblia y quiero que me acompañe a Isaías capítulo 53. Es un capítulo bien, para mí, que siempre que yo lo he leído me ha llenado mi corazón, me ha quebrantado. Entonces quiero que usted me acompañe. Isaías capítulo 53. Y voy a leer del versículo 3 al 6. 3 al 6, para que entendamos un poquito por qué es muy importante este capítulo. Isaías 56, 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el capítulo 53 de Isaías nos describe a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, en una condición humana terrible. Nuestro Señor Jesucristo padeció una muerte no solamente humillante, no solamente una muerte cruel, sino que sufrió por causa de usted y yo. Fue una muerte injusta hacia Él. ¿Por qué? Porque Él no merecía morir en esa cruz como el pecador más sucio, como una persona muy cruel. Antes era solamente las personas, los que morían en un madero eran personas malditas. Entonces nuestro Señor Jesucristo, este Señor que dio su vida en la cruz del Calvario, por usted y por mí, sufrió por nosotros. Entonces Isaías 53 describe a nuestro Señor Jesucristo, lo puedo decir como en su peor condición. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, o en inglés The Passion of the Christ, pero yo la he visto en algunas ocasiones y la verdad que solo la comienzo a ver y yo siento que mi corazón se parte, y para mí esa es una representación de lo que Él sufrió. Porque ahí en esa película no demuestra 100% lo que Él verdaderamente sufrió, porque fue peor de lo que podemos ver. Pero eso es para que nosotros tengamos una idea, y le recomiendo que si usted puede, compre esa película y vea La Pasión de Cristo, porque la verdad nos hace entender y nos hace reconocer. Entonces, Isaías 53 nos describe a nosotros la condición en la que nuestro Señor Jesucristo murió por usted y por mí. Ahí usted puede ir leyendo: despreciado por la humanidad, despreciado por los suyos, despreciado por aquellos a quien tal vez Él había sanado, por aquellos a quien tal vez Él había liberado, por aquellos que tal vez Él venía a hacer un milagro, para aquellos que Él quiso salvar, solamente para traer salvación y perdón, para decir: en mí hay vida eterna. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue un varón quebrantado. Fue como haber llevado una oveja al matadero. Él nunca dijo nada, nunca renegó, nunca dijo: yo no merezco morir así por estas personas, sino que cuando Él moría, Él pensaba en usted y en mí. Él decía: yo muero porque mi hijo, mi hija necesita la salvación. Entonces, cuando usted y yo leamos Isaías 53, pongámonos a pensar, y cada vez que yo pienso en este momento, se quebranta mi corazón, porque me imagino yo, me digo: Señor, tú moriste por nosotros de esta manera tan cruel, que tú no lo merecías, y aún nosotros le fallamos al Señor. Pero el Señor dice: yo he venido a perdonarlos. Entonces, nosotros en la Biblia podemos recibir una descripción de Jesucristo hombre, porque Él se hizo hombre para padecer como hombre, para perdonar al hombre. Entonces, al leer Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo que a usted y yo nos pertenecía. La paga de nuestro pecado, Él lo sufrió. La paga de su pecado y mi pecado, lo sufrió Jesucristo. Cada gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que Él derramó fue por causa de usted y de mí. Cada escupida, cada vez que Él pedía agua y le daban vinagre, cada vez que a Él le azotaban, cada vez que a Él le arrancaban pedazos de su piel, porque llegó científicamente no entienden cómo el corazón humano de Jesús aguantó y soportó tanto dolor, porque llegó al extremo donde a Él le rompían pedazos, y cada vez que a Él le enganchaban, porque usaban unos lazos con ganchos así de metal, y cada vez que eso se hundía, se llevaba un poco de carne. Entonces a Él lo azotaban y Él estaba expuesto, toda su espalda con sangre, se le miraba sus intestinos, se le miraba todo lo de adentro por causa de nosotros. Su costado fue abierto por causa de nosotros.
se le fue puesta una corona de espinas por causa de nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Entonces, esa es la descripción que usted y yo encontramos en Isaías 53. Esa es la descripción que encontramos a un Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que entregó su vida en la cruz por nosotros pecadores. Pero hay algo maravilloso que nos revela el libro de Apocalipsis, y por eso es muy maravilloso este libro, y por eso yo me llenaba y me gozaba cuando yo estudiaba el libro de Apocalipsis, porque ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 1 no vemos al mismo Jesucristo quebrantado, desechado, despreciado por la humanidad, sino que vemos a un Cristo glorificado. Y ahí donde usted está, denle un aplauso al Señor, porque yo me puedo imaginar eso tan maravilloso. El gran privilegio que el apóstol Juan tuvo de poder recibir esa visión. Porque ahora, cuando Juan recibió esta visión, no veía aquel Jesucristo clavado en un madero, ya no lo vio de la misma manera, sino que ahora lo vio con todo su poder, con toda su gloria, con toda su majestad. Hermano, créame que yo puedo sentir la presencia de Dios solamente con hablar de su palabra. A mí se me eriza la piel de imaginarme cuán grande es el poder de Dios. Porque Isaías 53 nos describe a un Cristo que fue crucificado, que fue maltratado, que fue humillado por la humanidad. Oh, pero qué grande es Dios, que en Apocalipsis 1, el Dios Padre le revela a Juan Jesucristo glorificado. Y para mí es algo maravilloso el poder leer eso, porque me lleno de tanto, no sé, puedo sentir su presencia cuando yo estuve leyendo todo esto. Lucas 17:30 dice de la siguiente manera: así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas. Y vamos a entrar, y quiero que usted me acompañe en Apocalipsis. En Apocalipsis vamos a estar leyendo un poquito sobre cómo fue que Juan vio a nuestro Señor Jesucristo. Y para mí esto ha sido maravilloso. Una manera tan grande que... Y hasta yo me quedo un poco asombrada. Como les dije, les dije un poquito sobre cómo fue descrito nuestro Señor Jesucristo cuando Él moría. Pero ahora, Apocalipsis capítulo 1, creo que del versículo 13 en adelante, usted va a ver la descripción. Y he aquí lo que dice... la revelación, la visión de Juan. Y yo me pongo a pensar, Señor, si yo hubiera sido esa persona, yo de verdad me muero. Porque más adelante dice Juan, y cuando yo le vi, caí como muerto. Dije yo, Señor, así me hubiera caído yo. Pero ahora vamos a ver el Cristo glorificado. Ya no aquel que fue humillado y despreciado por el hombre. Ya no aquel Jesucristo que fue azotado, sangrando, con clavos en sus manos y sus pies, con su roto costado, ni con una corona de espinas. No, hermano. Ahora vamos a ver y vamos a comprender aquel Cristo glorificado. Ahora la visión que Juan recibió fue a uno semejante al Hijo de Hombre. ¿Qué significa esto? Significa que Juan lo vio en una figura de hombre, en una forma humana. Seguía viéndolo en forma humana, pero con cuerpo glorificado, rodeado de su grandeza y su poder. Y quiero que usted vaya leyendo y mantenga su Biblia abierta en Apocalipsis 1, versículo 13. Dice: y en medio de los 7 candeleros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido su pecho por un cinto de oro. Entonces, cuando Juan recibe esta visión, él vio a uno como Hijo de Hombre, en una forma humana, con su cuerpo humano, pero con un cuerpo glorificado, o sea, un cuerpo ya no dañado por los golpes. Ahora uno se maja el dedo y uno siente que se muere y se eleva, porque uno siente que uno se muere
muere porque le lastiman un dedo. No, sino que un cuerpo ya no tocado, ya no perjudicado por lo terrenal, no, un cuerpo glorificado. Y estaba rodeado de grandeza y de poder. Cuando antes estaba rodeado tal vez de nosotros como seres humanos y estaba rodeado tal vez de la humillación que los seres humanos le tiraban, rodeado tal vez de humillación, de burlas, de donde blasfemaban contra él, donde le maldecían. Ahora yo no estaba así, ahora él estaba rodeado de grandeza y de poder. La segunda parte, vestido de ropa larga hasta los pies. Eso significa o representa como un sumo sacerdote. En Deuteronomio, si no estoy mal, creo que se describe sobre cómo se vestía un sumo sacerdote cuando entraba al tabernáculo. Yo he estudiado un poquito sobre esto y los sumos sacerdotes llevaban unos vestidos bien largos y nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. La segunda parte dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué representa un cincho de oro? Esto simboliza fortaleza y autoridad. Ya no era aquel Jesucristo que recibía azotes por la humanidad, ya no era aquel Jesucristo que recibía blasfemias, no. Ahora era un Jesucristo, como les dije, rodeado de poder y rodeado de fortaleza y rodeado de su autoridad. La segunda parte, podemos entrar al versículo 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahora dice, cabeza y cabello eran blancos como blanca lana, como la nieve. Eso significa profunda sabiduría, y la corona de espinas fue cambiada por una corona de gloria. La corona de espinas que él llevaba, donde eran grandes, ¿no? Tampoco se imaginen espinas así chiquitas como las que salen en una rosa, no. Eran espinos así grandes o más grandes que de una vez penetraban su cráneo hasta profundizarse hasta adentro. Entonces ella no tenía esa corona de espinos, sino que ahora él estaba coronado de gloria. Y esto me llena a mí de tanta alegría y tanto, no sé cómo describir este sentimiento, pero cuando yo leo esto le digo, gracias Señor, gloria sea tu nombre por lo que podemos recibir a través de tu palabra. La segunda parte es ojos como llama de fuego. Significa que su mirada era penetrante y que no hay nada oculto delante de él. A él lo miraban, lo despreciaban, pero ahora va a ser él el que va a juzgar a cada hombre, a cada mujer, sea grande, sea pequeño. Sus ojos van a penetrar hasta lo más profundo de nosotros. Y aunque nosotros digamos, le oculto esto a Dios, no hay nada oculto ante la mirada del Señor. Él penetra y Él conoce, escudriña los pensamientos, el corazón, las intenciones y todo lo que hay dentro de nosotros. Lo siguiente dice el versículo 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies como bronce bruñido, refulgente como oro, su voz era el estruendo de muchas aguas. Y eso se representa el poder de su voz. Yo no sé cuántas veces usted ha ido o en la tele usted haya escuchado las cataratas, pero se escucha como en una catarata está cómo se escucha el agua caer. Ahora imagínese, pero aún más grande y más fuerte es la voz de nuestro Señor Jesucristo, y de su boca salía una espada aguda. Hebreos 4:12 nos dice que su palabra traspasa todo, es como espada de dos filos que traspasa y corta dentro de nosotros. Y a veces uno siente, por eso cuando la palabra del Señor es dada a nosotros y a veces sentimos como que nos duele es porque está traspasando y está quitando y nos está diciendo qué es lo que a Dios no le agrada. Está haciendo su efecto en nosotros la palabra del Señor. Y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. No sé cuántas veces usted ha intentado mirar al sol. Es imposible. Y si uno trata de mirar al sol se daña su pupila.
y creo que puede causar ceguera. Pero el apóstol Juan lo describe que su rostro era como el sol cuando resplandece en su mucha fuerza. En otras palabras, al mediodía, cuando está fuerte el sol, nosotros no podemos ni mirar arriba, nos estamos tapando. Y con esto voy a concluir, hermanos, porque la verdad, la descripción que Juan evoca en esta visión apocalíptica nos debe a nosotros llenar de esperanza. El libro de Apocalipsis no es para llenarlo a usted de miedo, no es para llenarme de miedo, sino es para darnos esperanza. Porque sí, describe cosas que van a suceder al mundo que no quiso obedecer, al mundo que no quiso escuchar la voz de Dios. Pero usted dijo que tenemos la oportunidad, podemos ser parte de las bodas del Cordero. Usted y yo tenemos la oportunidad de recibir el poder del Espíritu Santo y ser salvos. Por eso el Apocalipsis no lo tomemos como un libro de miedo, sino que es más allá. El libro de Apocalipsis viene a revelarnos Jesucristo en cuerpo glorificado y tal como Él es. Y aunque nosotros no hemos tenido esa oportunidad de verlo, pero sé que un día lo vamos a ver. Y con esto quiero concluir la clase de escuela dominical, hermanos. Léalo otra vez si es necesario, léalo y léalo, estúdielo, porque la verdad me ha llenado tanto mi corazón al saber de que nuestro Jesucristo venció la muerte, venció todo obstáculo, venció la misma muerte, venció el infierno mismo, todo por usted y por mí. Por eso nuestro versículo clave dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro Señor Jesucristo. A ese Dios le alabamos, a ese Dios le servimos, a ese Dios todopoderoso. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor me los guarde y nos veremos hasta la próxima.